Carta a los Gálatas, capítulo 4. Y voy a leer desde el versículo 1, pero la predicación será del versículo 8 al 11. Gálatas, capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor. En este día, Señor, que tú nos has mandado a descansar en ti, Señor, a meditar en tu palabra, Señor, y especialmente dedicarlo para adorarte, Señor, corporativamente, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Venimos a ti, Señor, esperando, Señor, que recibas esta adoración, Señor, que sea grata para ti, Señor. Y que mientras tú la recibas, Señor, y tu palabra sea predicada, Señor, tú obres en nosotros, Señor, mediante tu Espíritu, Señor. Tú edifiques a tu iglesia, Señor, que tú la consuelas, la guíes y la guardes, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace algún tiempo que estábamos en esta carta y por eso quiero que recordemos el contexto en el que estamos. La carta fue escrita por el apóstol Pablo, quien había sido miembro de la secta de los fariseos y además el principal perseguidor del cristianismo, hasta que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, quien lo convirtió y lo tomó para hacerlo el más grande misionero. Y ya como misionero, Pablo escribió esta carta a un grupo de iglesias en Asia Menor, hoy Turquía. Y tenemos que recordar que el cristianismo empezó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, es decir, con judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero como sabemos, las buenas noticias del Evangelio no eran solo para los judíos, sino también para los gentiles. Así que muy pronto el Evangelio se difundió más allá de Israel, al punto que cuando Pablo era misionero, el número de judíos en la fe cristiana era igual que el de los gentiles, lo que inició un gran debate. Porque históricamente el pueblo del pacto de Dios estaba concentrado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la ley, y más específicamente en la ley ceremonial contenida en el Torá. Esta ley ceremonial contenía prácticas mandadas como la circuncisión de los hombres, ciertas leyes dietéticas y guardar los días, los meses, los tiempos y los años, las fiestas solemnes. Ahora, algunos de estos primeros cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia
Y una vez siendo miembros en estas iglesias, quisieron judaizar a los primeros gentiles que llegaban a fe. Es decir, quisieron imponer las prácticas mandadas en la ley ceremonial para que estos gentiles fueran recibidos en la iglesia. En otras palabras, estos primeros cristianos judíos creían que para que todos estos cristianos no judíos fueran verdaderamente parte del pueblo de Dios, tenían que obedecer las leyes de la Torá. Y no solo la ley moral, sino la ceremonial. Y de esta manera estaban atacando el evangelio de la gracia, el evangelio de la justificación solo por la fe. A lo cual Pablo muestra su rechazo en múltiples partes de la carta, al grado de llamarlos anatema, por estar enseñando un evangelio diferente, un evangelio de obras, de religiosidad y ritos. Más adelante los llama insensatos por haber empezado su vida en la fe por la obra del Espíritu y ahora querer continuar por las obras de la ley. Pablo usa las Escrituras para mostrarles cómo el creyente Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cómo Dios había de justificar a los gentiles de la misma forma que justificó a Abraham solo por la fe. El día de hoy veremos cómo el regresar a la ley ceremonial resulta en esclavitud. Y dividiremos el sermón en 4 puntos. Punto número 1, no conociendo a Dios. Punto número 2, siendo conocidos por Dios. Punto número 3, los débiles y pobres rudimentos. Y punto número 4, el lamento por un trabajo en vano. Gálatas 4, versículos 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Punto número 1, no conociendo a Dios. Noten, hermanos, cómo empieza esta sección. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 8. Pablo está ahora llevando a los Gálatas a su pasado. Él les recuerda de dónde Dios los sacó. Y lo hace trayendo a su memoria a quien servían. Él dice: ciertamente en ese tiempo no conocían a Dios. Eran ustedes unos idólatras, pues servían a esos que por naturaleza no son dioses. En lenguaje de los 10 mandamientos, Pablo les dice: en otro tiempo ustedes tenían dioses ajenos delante de él. Noten cómo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, cuando no conocían a Dios, ustedes servían a ídolos, a los que por naturaleza no son dioses, sino solo invenciones de la mente de los hombres caídos. Y es que los Gálatas, como cualquiera de nosotros, antes de venir a Cristo, nuestra religión era la de las obras humanas. Y éramos igual que ellos, esclavos de diversos dioses de fabricación humana, que en realidad no son dioses en absoluto. Hermanos, una persona no redimida en la práctica es esclava, no solo de la ley, sino también de los ídolos. Algo que me hizo pensar era como si les estuviera diciendo: ustedes rompían el primero y segundo mandamiento con su idolatría, pues servían a otros dioses. Y en aplicación para nosotros, solo hay un Dios vivo y verdadero. Solo hay uno que por naturaleza es Dios. Solo hay uno que es en esencia es Dios.
Y cuando no conoces a este Dios, terminarás sirviendo a dioses falsos. Terminarás volviéndote un idólatra en esclavitud. Y quizá no estés en la posición de los Gálatas que estaban siendo seducidos por judaizantes. Pero ¿qué hay de tu confianza en tu religiosidad? ¿Crees que eso te salvará? Puedes caer en el error de los Gálatas, que querían agregar rituales al Evangelio. Por eso es igualmente necesario para nosotros que evitemos y huyamos de toda idolatría. Como decía el Catecismo de Heidelberg la semana pasada, ¿qué requiere Dios en el primer mandamiento? Que yo evite y huya de toda idolatría, hechicería, adivinación y, escuchen, superstición. Porque incluso podemos caer en un tipo de superstición, y que en este caso sería una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo, como una religión de mérito humano, de rituales u observancias. ¿A qué me refiero? Si tú crees que por venir a la iglesia, cantar salmos o himnos, o hacer algún tipo de servicio a Dios es lo que te salva, has hecho de todas esas cosas rituales, una superstición que te hacen un idólatra, y terminarás sirviendo a dioses con D minúscula. Por esto es necesario que conozcamos al verdadero y único Dios y que nos aseguremos de no tener dioses con D minúscula en nuestra vida. Y entender que no solo el ídolo del dinero, el trabajo, un familiar, tu carrera, sino también una religión basada en obras te lleva a ser un idólatra que vive en esclavitud. Hemos visto el punto número 1, no conociendo a Dios. Ahora veamos el punto número 2, siendo conocidos por Dios. Versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Pablo en el versículo 8 empezó esta idea recordando su pasado, afirmando que no conocían a Dios y cómo vivían sirviendo a dioses falsos en esclavitud. Pero ahora él los trae al presente. Noten el contraste. Él les dice, mas ahora conociendo a Dios. Pablo les había presentado a Cristo crucificado, capítulo 3, y los llamó insensatos por querer continuar la vida cristiana por las obras, cuando todo había comenzado por la obra del Espíritu Santo. Y así debía continuar su caminar cristiano en el Espíritu. Y ahora Él los trae al presente, y lo hace desde dos perspectivas. Primera perspectiva, desde el punto de vista terrenal. En otras palabras, les habla desde lo que era la perspectiva humana de los Gálatas. Él dice, mas ahora ustedes conociendo a Dios. En otras palabras, Él les dice, ustedes han llegado a conocer al que es la vida eterna, al único Dios verdadero y a Jesucristo, como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la perspectiva que nosotros tenemos cuando evangelizamos. Nosotros presentamos a Cristo crucificado, es decir, presentamos la obra redentora de Cristo, como hizo Pablo con ellos. Presentamos al Dios encarnado que murió y resucitó al tercer día y que mediante su obra, ahora todo aquel que cree en Él puede ser salvo. Y desde nuestra perspectiva quizá veamos alguna señal de vida en las personas, una señal de arrepentimiento y fe. Y quizá esta persona después recuerde ese momento como el día que conoció a Dios. Y esa será su perspectiva de conocer a Dios. Sin embargo, noten nuestro pasaje. Y aquí tenemos la segunda perspectiva y la más importante. Versículo 9.
Mas ahora conociendo a Dios, y escuchen, o más bien siendo conocidos por Dios. Noten cómo enseguida Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les aclara algo. Él dice, o más bien siendo conocidos por Dios, como si dijera, mejor dicho, seré más preciso. Y enseguida aclara y da la perspectiva del soberano Dios Todopoderoso. Y esta es, que Dios los conoce. Es decir, que Pablo está subrayando la soberanía divina de Dios en la salvación, como diciéndoles, es necesario que conozcan a Dios, pero es aún más importante ser conocidos por Dios, porque eso conlleva su elección soberana, personal y su amor hacia ellos. Esta es la idea que está recordando Pablo a ellos, con esta sutil aclaración que la salvación es por gracia soberana. En otras palabras, Pablo les dice que ahora no solo han conocido a Dios, pues él mismo claramente se los predicó en Gálatas 3, sino que son conocidos por Dios, pues él los amó y les ha dado vida, y ahora tienen una relación salvífica con él, pues Dios conoce a los que son suyos. Versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Hermanos, Dios conoce a los que lo aman. Y eso es lo que debemos preguntarnos, si es que Dios nos conoce en esa forma, que es la que importa. En otras palabras, esta debe ser la pregunta interna para cada uno de nosotros. ¿Tenemos una relación íntima y salvadora con Él? ¿O solo es una relación religiosa, de rituales? Con frecuencia caemos en errores, como cuando pensamos que nosotros elegimos a Dios o que conocemos intelectualmente muchas doctrinas y que como resultado de nuestra inteligencia y bondad es que conocemos a Dios. Y es que nos estamos enfocando demasiado en nuestra perspectiva humana y limitada, pensando que por eso lo conocemos. Y entonces empezamos a depender de nuestros esfuerzos humanos. ¿Se dan cuenta? Empezamos a depender de nuestros esfuerzos humanos más que de Él. Y como consecuencia podemos caer en una falsa religiosidad esclavizante, como lo veremos más adelante. Los Gálatas necesitaban recordar la soberanía de Dios en la salvación, así como nosotros no debemos olvidar que Él es el soberano y nosotros solo somos objetos de su gracia, misericordia y bondad. Porque la Biblia claramente enseña que no hay justo, ni aun uno, y no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin conocer a Dios, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Un comentarista puritano dice: el cambio feliz por el cual los Gálatas se volvieron de los ídolos al Dios vivo y recibieron por medio de Cristo la adopción de hijos fue el efecto de su libre y rica gracia. Ellos fueron puestos bajo la obligación mayor de mantener la libertad con que Él los hizo libres. Él agrega: todo nuestro conocimiento de Dios empieza de su lado. Lo conocemos porque somos conocidos por Él. Hemos visto el punto número 1, no conociendo a Dios, y el punto número 2, siendo conocidos por Dios. Ahora veamos el punto número 3, los débiles y pobres rudimentos. Versículo 9.
Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Pablo, después de recordarles la soberanía en 4 palabras, ahora continúa con una pregunta que era necesaria y lo hace en un tono exhortativo, porque esta pregunta los confrontaba con lo que estaban haciendo. Ellos estaban regresando a su vida pasada, pues querían volver a los pobres y débiles rudimentos que los esclavizaban. Y la palabra rudimento se refiere a un orden básico o una práctica elemental a la cual Pablo llama débil y pobre. En otras palabras, Pablo les dice: ¿cómo es que quieres regresar a tus prácticas básicas, impotentes, que solo te esclavizan? Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? ¿A qué se refiere con prácticas débiles y pobres? Él se refiere a lo débil y pobre que eran las prácticas judaicas religiosas, que si bien algunas eran establecidas bajo la ley ceremonial, estas solo eran básicas y tenían un objetivo en su tiempo. Eran ilustraciones temporales o lecciones de algún aspecto de la verdad del Evangelio. Recuerden en el versículo 1, más arriba de nuestro capítulo, con una analogía Él les dice que antes de venir a Cristo, ellos eran niños bajo tutores. Y en ese estado o nivel espiritual estaban bajo las órdenes de este sistema rudimentario religioso, en esclavitud. Como vimos al principio, las iglesias en Galacia estaban formadas por judíos recién convertidos y por gentiles recién convertidos. Y estos judíos convertidos estaban judaizando y específicamente lo hacían por medio de imponer la ley ceremonial a los no judíos. En otras palabras, ellos querían que los gentiles cristianos también guardaran las fiestas solemnes mandadas en Levítico 23, junto con todas sus ordenanzas y sacrificios. Fiestas solemnes como el Shabbat, la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y el sábado semanal era parte de la ley moral y por lo mismo es perpetuamente relevante. Y ya hemos hablado de esto. Sin embargo, las fiestas solemnes formaban parte de la ley ceremonial y tenían un objetivo pedagógico al ser sombras que apuntaban a Cristo. Estas leyes eran como un tutor o maestro que enseñaba a sus alumnos por medio de usar símbolos como ilustraciones. Miren cómo lo dice el autor de Hebreos, hablando de la ley ceremonial que incluía también los días, los meses, los tiempos y los años. Vayan conmigo a Hebreos 9, versículo 9, y no pierdan Gálatas, hermanos. Él dice en Hebreos 9, el escritor, versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Noten que estas cosas que enlista, como ofrendas y sacrificios, comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas, siendo claramente elementos de la ley ceremonial, se les llama símbolo. La palabra griega aquí es parábole, que hace eco en nuestras mentes con las parábolas de Jesús en los evangelios. Y recuerden que las parábolas no tenían valor por sí mismas como meras narraciones, sino que su valor estaba en que señalaban realidades espirituales
más allá de ellas mismas. Eran ilustraciones prácticas de realidades espirituales. Y el autor de Hebreos, al llamar a estas leyes ceremoniales parábolas, se está insinuando este mismo principio, que ellas jamás tuvieron valor en sí mismas, sino que su único valor consistía en señalar hacia realidades espirituales más allá de ellas mismas. Regresen a Gálatas 4 y no pierdan Hebreos 9. Pablo ya lo dijo a los Gálatas en el versículo 2, un poco más arriba en el capítulo 4, en su analogía del niño y del tutor. Estas leyes ceremoniales tenían un tiempo de caducidad y era hasta que viniera el tiempo señalado por el Padre cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, 12 al 4. Y noten cómo lo dice el autor de Hebreos 9, al final del versículo 10. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La idea es que todo este sistema de adoración era provisional e imperfecto y solo debía ser impuesto al pueblo de Dios hasta que llegara el tiempo en el que la adoración divina habría de ser reformada. El tiempo de reformar las cosas. ¿Y qué cosas pueden ser estas que deben ser reformadas, sino todo el sistema ceremonial de adoración del Antiguo Testamento? Y hermanos, pregunto, ¿qué es aquello que marca la llegada de aquel tiempo de reformar las cosas? ¿Qué es aquello que marca la llegada de aquel tiempo de reformar las cosas? Bueno, ¿qué otra cosa podría ser sino aquello a lo que estos símbolos señalaban? Cristo, su persona y su obra, como Pablo ya lo dijo en el versículo 4 y 5 de este capítulo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Porque Cristo, con su venida, al ser Él el verdadero y mejor sacerdote, entró al verdadero y mejor tabernáculo y se ofreció a sí mismo como el verdadero y mejor sacrificio, haciendo obsoleto todo lo anterior. Por esta razón, Pablo, en tono de exhortación, les dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Cómo es que quieres regresar a esto? Hermanos, las fiestas solemnes eran símbolos o ilustraciones y tenían el propósito de apuntarlos a Cristo. En Éxodo 12, versículos 21 y 28, no vayan, yo lo voy a leer. Tenemos, por ejemplo, la institución de la Pascua, que después es mandada en Levítico 23, cuando el Señor les da la instrucción a Moisés de los preparativos de lo que sería la Pascua. Y da detalles de lo que debían hacer los israelitas varios días antes y varios días después. Y principalmente era representado por el sacrificio de un cordero, que era la víctima de Jehová, y cuya sangre protegía a los hijos de Israel cuando el ángel de Jehová pasara sobre ellos, hiriendo a los egipcios sin tocarlos a ellos, para así liberarlos de la esclavitud. Y en el versículo 25, Moisés, instruido por Dios, les dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Noten el final del versículo 26, porque esto es lo que quiero enfatizar ahora.
Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Cuando nuestros hijos preguntaran, o sus hijos preguntaran, papá, ¿por qué hacen esto o aquello? Los padres debían enseñar a sus hijos perpetuamente cómo Dios los había salvado. Ese es el mandato. Ese era el propósito de las leyes ceremoniales, que los padres tuvieran la oportunidad de enseñar a sus hijos el día que Dios los liberó de los egipcios, de la esclavitud. Y ese es el mandato para nosotros, hablarles a nuestros hijos. Como pueden ver, estos rudimentos eran medios de gracia básicos, mandados por Dios para sus generaciones, para sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta el cumplimiento del tiempo, pues les predicaban al Salvador, al Cordero inmolado sin mancha, que daría su sangre en rescate por muchos, librándolos de la esclavitud. Y vendría un día como juez. No eran el camino de la salvación, sin embargo, sí era el camino para apuntarlos a ellos y a sus generaciones a Cristo. Y ese es el mandato para nosotros, apuntar a nuestros hijos. Los gálatas debían entender que la ley ceremonial, que incluye los días, los meses, los tiempos y los años, eran solo sombras que habían sido ya cumplidas por Cristo. Noten cómo lo dice el autor de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las leyes ceremoniales estaban llenas de sacrificios y ofrendas que los israelitas debían realizar al guardar estas fiestas, pero estas solo eran sombras débiles que hacían memoria de los pecados y fueron quitadas o abrogadas con el sacrificio perfecto de Cristo, el cumplimiento de los tiempos. Piensen en esto. Todo cuerpo que es expuesto a la luz genera una sombra. Y cuando el apóstol Pablo dice que estas prácticas concernientes a la ley ceremonial eran sombra de Cristo, debemos entender entonces que eran un aviso, una prefiguración y anticipo del Cristo que había de venir. Si permanecemos de pie con una fuerte luz brillando a lo lejos detrás nuestro y alguien llega caminando de la luz hacia nosotros, lo primero que veremos de ese alguien será su sombra. Pero cuando la persona se aproxime a nosotros y finalmente llegue a nuestro lado, quitaremos la mirada de la sombra y dirigiremos la mirada a la persona, ya no a la sombra. Dirigiremos la mirada al Cristo. Por eso Pablo, en tono exhortativo, les dice: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los judíos recién convertidos querían regresar a estos rituales que realizaban cuando eran niños en la fe, cuando eran tratados como esclavos por la ley y estaban presionando a los gentiles creyentes a hacer lo mismo. En otras palabras, estaban cayendo en una religión de mérito humano al agregarle obligaciones al Evangelio. Y todo este sistema eran ritos y observancias fatigosas o repetitivas a los que estaban atados como tutores. Es decir, que estos ritos estaban llenos de leyes y ceremonias que debían de realizarse con minuciosidad para alcanzar la aceptación divina. Y caer en estos ritos o elementos rudimentarios
son una muestra de inmadurez, pues refleja la conducta de un niño que todavía está bajo servidumbre. Cuando un maestro enseña a un niño, lo hace progresivamente. Y así lo ha hecho Dios con su pueblo. La ley sacrificial era la forma básica o simple para que ellos aprendieran progresivamente. Hemos visto el punto número 1, no conociendo a Dios; el punto número 2, siendo conocidos por Dios; y el punto número 3, los débiles y pobres rudimentos. Ahora veamos el punto número 4, el lamento por un trabajo en vano. Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Este es el lamento de Pablo. Hermanos, hay un movimiento o secta llamado judíos mesiánicos que ha venido tomando cierta popularidad, pues buscan irse siempre a las raíces hebreas y rituales que solo eran sombras, como hemos visto. Y es que esta es una condición en el hombre caído. Le gusta creer en algún tipo de superstición como religión, es decir, usar los nombres en hebreo, las fiestas solemnes, porque quizá eso me haga más espiritual, o quizá ese sea el camino para estar bien con Dios, piensan algunos. Y esta secta pretende observar la ley ceremonial y guardar las fiestas solemnes para ganar el favor de Dios. Incluso hacen creer a sus miembros que busquen en sus antepasados, porque seguro tienen antepasados judíos en su familia, y entonces concluyen que ellos también son judíos. Incluso llegan a cambiarse el nombre. Y es que creen supersticiosamente que por ser de Israel ya son especiales y espirituales. Pero esto no es lo que vemos en las Escrituras. Y finalmente esta secta en estos tiempos actuales está judaizando literalmente. Y junto con todos sus seguidores están cayendo de la gracia, como dice Pablo en Gálatas 5. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y lo que vemos a lo largo de esta carta y en esta sección es a Pablo viendo a los Gálatas como necios. Y es que los Gálatas no recordaban lo que habían sido antes, de dónde los había sacado el Señor. Así que Pablo expresó su gran decepción frente a la inmadurez y la falta de discernimiento que mostraban. Él no entendía cómo es que los Gálatas se habían olvidado tan rápido de su esclavitud anterior, cuando eran incrédulos. Y con gran tristeza teme por ellos, y teme que su trabajo haya sido en vano, que su presentación del Evangelio haya sido infructuosa. Él dice, me temo de vosotros. Él se lamentó por ellos, al ver que el trabajo invertido en ellos parecía haber sido en vano, al ver su retroceso. Y hermanos, qué triste es para un siervo fiel del Señor llegar a creer que había sido en vano el servicio abnegado, los riesgos y los sacrificios que había tenido que experimentar. Todos los viajes, las enfermedades, la soledad, las luchas y hasta haber sido apedreado. Todo habría sido en vano si ellos se devolvían a su antigua esclavitud, a su antigua religión de obras. No sorprende que Pablo mantenga este tono exhortativo en toda la carta. Tan solo pensar que todo ese esfuerzo fuera en vano entristeció a Pablo a escribir como lo hizo. Y cómo no, si habiendo llegado a Cristo era necio seguir observando la sombra, la ley ceremonial,
cuando ya está aquí aquel que generaba esa sombra, en quien sus ojos ahora debían estar fijos. Y esta es la misma pregunta para nosotros. ¿En quién pones tus ojos? ¿En quién está tu confianza? ¿En tu servicio? ¿En que vienes a la iglesia? ¿En que pasas a la cena del Señor? ¿O está en Cristo? ¿O en que te bautizaste? ¿En qué está tu confianza? Es igual para nosotros. Querer complementar el Evangelio con tu obediencia a la ley, ya sea moral o ceremonial, o tu servicio, es otro Evangelio que revela la misma condición de los Gálatas. En otras palabras, todo aquel que quiere obedecer la ley o hacer algún servicio a Dios para ganar favor o perdón, se desliga de Cristo, de la gracia cae. Quiero cerrar con algunas aplicaciones para nosotros. Primero, la ley ceremonial ya no está vigente. Sin embargo, hermanos, estas leyes ceremoniales hoy nos siguen hablando de Cristo, nos lo predican tal como ahora lo hace la cena del Señor y el bautizo. Pero poner tu confianza en que celebras la cena del Señor, aunque has sido bautizado, es lo mismo que los judaizantes. Y no estoy diciendo que no la celebres o que no te bautices, al contrario, es una señal de obediencia y un medio de gracia. Lo que digo es que confiar en los sacramentos no te hace salvo. Solo Cristo, solo tu fe y tu confianza en Cristo, en su obra redentora. Número 2. Hermanos, cuando tus hijos te pregunten qué haces cuando tomas la cena del Señor o cuando alguien se bautiza y te pregunten por qué ellos no lo hacen o participan, tú les puedes explicar y apuntarlos a Cristo. De la misma forma, vemos lo importante es que los niños estén presentes en el servicio. No debemos privarlos de la bendición de estar en una familia con padres creyentes y exponerlos semana con semana a la palabra y a los medios de gracia. Es una bendición que lo podamos hacer. Así que todas son oportunidades, pues son recordatorios, símbolos o ilustraciones para explicar a los no creyentes y a nuestros hijos quiénes éramos, de cómo servíamos a otros dioses y de cómo Dios nos liberó de la esclavitud a otros dioses. Y número 4, si eres seducido por cumplir la ley moral y ceremonial para ganar favor o salvación, arrepiéntete. Es probable que estés cayendo de la gracia. Es probable que no hayas entendido. Es probable que nunca hayas creído. Y solo estás mostrando que de Cristo estás desligado. Arrepiéntete y ven a Cristo, aquel que se dio como sacrificio perfecto para el perdón de tus pecados. Una sola vez y para siempre. Ven a Cristo. Gálatas 4, 8 al 10. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los dioses que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oremos. Padre Santo, venimos a ti, Señor, reconociendo, Señor, que eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, Señor. Y humillados, venimos a ti, Señor, en agradecimiento, Señor, reconociendo tu salvación, Señor, tu obra redentora, Señor, al enviar a tu Hijo, Señor, en propiciación, como sacrificio perfecto, Señor, para el perdón de los pecados de todo aquel que se arrepienta, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos, Señor,
Que tu palabra more en nosotros en todo momento, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.